Te damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy de tu programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Este espacio que se produce desde la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, agradeciendo a las emisoras comunitarias de la red informativa de ARPAS que se enlazan también a esta hora a esta transmisión y a quienes ya nos ven a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre seguridad climática en Centroamérica, en qué consiste, cuáles son los elementos que debemos considerar y por qué esto es importante a la luz de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas que se realizará próximamente en Brasil. Y para hablar sobre este tema, damos la más cordial bienvenida a José Ramón Ávila. Él es director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, ASONOG, y también integrante del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida. ¿Cómo está, José Ramón? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por este importante espacio que desde UNES se está gestionando. Creo que la información en términos de la gestión y la agenda climática es tan importante en nuestra región por ser una región altamente vulnerable. Así es que contento de estar con ustedes y agradecido por el espacio. Muchísimas gracias a usted también. Vamos a dar algunos datos, o bueno, un dato importante antes de pues iniciar con esta conversación. Según Naciones Unidas, para el año 2030, el cambio climático podría llevar a 130 millones de personas más a la pobreza, lo que acentuaría las vulnerabilidades que ya existen, entre estas la inseguridad hídrica y alimentaria. Quisiera que para iniciar este programa, José Ramón, cuando hablamos de seguridad climática, ¿a qué nos referimos? Como decíamos al inicio, ¿qué elementos debemos tener en cuenta en este tema? Bueno, la verdad que la seguridad climática es un concepto bastante amplio, pero básicamente se refiere a todos esos riesgos y desafíos que en materia climática o que el avance del cambio climático ha venido generando en la condición de vida de las personas, de las comunidades, y abarca tanto impactos directos que pueden influir no solamente en la condición de seguridad de las personas, sino también de sus medios de vida. Todas las consecuencias que el cambio climático tiene en la seguridad alimentaria, en la seguridad hídrica, en la salud, en la educación, que muchas veces o recurrentemente se ve interrumpido por los fenómenos extremos que año con año experimentamos, pero también otras consecuencias, por ejemplo, el avance del nivel del mar en nuestras costas, producto de las marejadas cada vez más frecuentes y una serie de fenómenos que se han desarrollado o se desarrollan en los países a nivel del planeta. Quizás a nivel de la región centroamericana sea un poco más visible esta situación, porque por ser una situación altamente o una región altamente vulnerable, el tema de las sequías, el tema de el avance también de fenómenos como el del niño y la niña que año con año tenemos, provoca una serie de impactos no solamente físicos, sino económicos en la vida de las poblaciones y obviamente en la economía de los países. Entonces se refiere justamente a ese conglomerado de efectos que está teniendo hacia la población el avance del cambio climático y que obviamente esto está representando un enorme daño a nuestros ecosistemas. José Ramón, y en esta, digamos, en este análisis, ¿cuáles son los grupos que ahora, los grupos poblacionales que ahora son los más afectados con la inseguridad climática y todos estos efectos que usted ya nos decía? ¿Y cuáles son las regiones que más están viviendo esta problemática? Bueno, realmente el cambio climático es un efecto, tiene un efecto global. Hemos dicho en un sinnúmero de intervenciones que el cambio climático quizás tiene efectos irreversibles ya en la humanidad y en el planeta.
Sin embargo, hay algunas regiones que predominantemente están siendo más afectadas. En el caso de la región centroamericana, todos aquellos países los cuales abarca el corredor seco, que ahora incluye también países del Caribe, están ocasionando o están siendo afectados de manera directa por esta situación. Obviamente, dentro de nuestros países, Centroamérica, por tener esa ubicación geográfica en el paso de los huracanes, por toda esta convergencia entre los océanos Atlántico y el Pacífico, obviamente somos más golpeados y dentro de nuestros países hay poblaciones que en particular reciben un mayor impacto. Por ejemplo, podríamos hablar de las mujeres, un grupo poblacional que obviamente le afecta o afecta de manera diferenciada el cambio climático, no solamente por los roles que la mujer desempeña en el hogar, en la familia, en la sociedad, sino también porque de alguna manera es la conductora del hogar, es la persona que administra las familias y en ese sentido las mujeres son un grupo poblacional sumamente vulnerable o vulnerado que afecta en mayor manera. Otra grupo poblacional son las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas que normalmente, indígenas y campesinas, que normalmente en las áreas rurales es donde más se experimenta el efecto, por ejemplo, del fenómeno del niño, cuando hay incremento de las sequías, estas poblaciones pierden en su mayoría sus cosechas, no logran recuperar su actividad económica, que año con año es muchas veces es de subsistencia, y esa repercusión obviamente afecta directamente en niños, en adultos mayores, en personas con discapacidad, que son los grupos poblacionales en condiciones de mayor desventaja. Toda esta condición para nosotros es sumamente de una enorme afectación y tiene entonces, nos supone el reto de ver cómo atendemos de manera diferenciada a todas estas poblaciones y desarrollamos una atención de manera diferente a cada uno de estos sectores, pero también que responda a esas necesidades que obviamente en muchos casos los gobiernos no atienden. Uno de los problemas básicos es que nuestras poblaciones no tienen esa atención estatal. Y cuando el Estado abandona a las poblaciones, entonces tiene que desarrollar capacidades de resiliencia, capacidades de auto atención y en eso es donde estamos llamados las diferentes organizaciones. Y en términos de marcos normativos, tanto nacionales como regionales, ¿cuáles considera que podrían aportar a que estos riesgos, a que todas estas vulnerabilidades que se profundizan con el cambio climático podrían ayudar a la gente? Buena pregunta, Norma. Esa definitivamente en términos de la responsabilidad estatal es un aspecto que nosotros tenemos que evidenciar de la mejor manera. La normativa ambiental en Centroamérica y de gestión de riesgo data ya de varios años y definitivamente no es que la región no tenga leyes, las tenemos. La política centroamericana de gestión integral de riesgo, la PSGIR, la estrategia regional sobre cambio climático, entre otras, las políticas nacionales que se han venido estructurando a nivel de cada uno de los países y en respuesta a toda esta afectación que estamos teniendo en el corredor seco centroamericano, ha movido no solamente a los gobiernos, sino también a las entidades regionales como el SICA, el CCAD, el CRRH, que son
estructuras que abordan el tema del clima, de los recursos hídricos, etcétera. Eh, entonces, políticas tenemos. El problema en nuestra región es que esas políticas no siempre tienen un cumplimiento oportuno y al no tener un cumplimiento oportuno, nos obliga entonces a organizaciones de sociedad civil y a las comunidades a dar una atención a toda esta demanda que cada vez es más creciente en nuestra región. Quisiera que también habláramos sobre otro Mm. fenómeno que ya se está señalando por expertos y expertas como una consecuencia de la crisis climática y es la migración y desplazamientos. Según la ONU también, para 2050 el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas en 6 regiones del mundo a moverse o a migrar. Hablemos por qué esto también debe ser uno de los temas prioritarios en los debates cuando se habla de crisis climática y de seguridad climática, José Ramón. Gracias, Norma. Nosotros habíamos estado de alguna manera en la región centroamericana negándonos a aceptar que teníamos desplazados por efectos del clima. Sin embargo, a partir de unos 5 años hacia acá, empezamos a evaluar y obviamente a registrar una serie de personas que se vieron obligadas o se han visto obligadas a migrar por la situación del clima. La pérdida de las cosechas fue un primer motor para que las personas abandonaran sus poblaciones ante la falta de sistemas de riego, la recurrencia que teníamos en los fenómenos del niño y la niña, empezaron a provocar un flujo masivo de personas que desde estos sectores migraban hacia el norte, Estados Unidos, Europa u otros, y en un menor caso migraban del campo a la ciudad, pero eso supone también otra crisis y es la aglomeración de personas sin oportunidades de empleo en las ciudades, lo que incrementa una serie de factores críticos. Sin embargo, ahora esta es una realidad. Tenemos personas desplazadas desde los diferentes territorios con el agravante que ante las nuevas políticas estadounidenses y ese retorno de una enorme cantidad de compatriotas hacia nuestros países, esto va a representar una doble afectación. Primero, porque los fenómenos se siguen manteniendo, pero segundo, porque el tema de las remesas se representaban o va a representar un alto impacto en el Producto Interno Bruto de los países. Le pongo el caso de mi país, solamente en Honduras las remesas cubrían el 25% del PIB y eso son cifras mayores. Al no tener ese retorno de divisas, obviamente tiene que obligar a los gobiernos a una acción más integral, de mayor atención. Pero bueno, son parte de todas esas dinámicas y afectaciones que el cambio climático está teniendo en nuestras poblaciones. ¿Cuál es la responsabilidad, José Ramón, de estas naciones industrializadas, de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, no solamente en la crisis, sino en todo esto que usted nos ha explicado, implica, ¿no? Para la seguridad integral de las personas. Bien, estamos a 10 años de la firma del Acuerdo de París. El 2015 representó para las naciones, pero también para las organizaciones que trabajamos el tema climático, quizás una breve esperanza de que la responsabilidad de los países más industrializados iba a ser diferente para mitigar el cambio climático. Esto porque fue el primer acuerdo medianamente vinculante en el entorno, en el concierto de las naciones que en ese momento participaban en estos eventos. Sin embargo, los resultados a 10 años de ese evento no son nada favorables. En primer lugar, hay una narrativa negacionista de muchos países, en primer lugar de Estados Unidos, en el sentido de no querer aceptar
de que el cambio climático tiene efectos devastadores en nuestros países. Obviamente, el compromiso de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de todos los países industrializados debería ser mayor en términos de resarcir las pérdidas y daños provocadas por el cambio climático en nuestras naciones. No lo están haciendo y obviamente dudamos que vaya a existir una voluntad política media para eso, para ese hecho. Pero también hay una debilidad, Norma, en nuestra región, y lo mencionábamos en un reciente evento que tuvimos en Ciudad de Panamá, donde decíamos que la capacidad de negociación de los países centroamericanos es bastante débil, pero además de débil es bastante dispersa. Cada país tiene un grupo de negociación y por tanto no podemos hacer un planteamiento integral de toda la región centroamericana. El esfuerzo que desde la sociedad civil estamos haciendo en el marco del Foro Centroamérica Vulnerable es un pequeño atisbo de esperanza de que podemos ejercer alguna influencia en estos países para que puedan responder ante la afectación que están teniendo por la alta contaminación de gases de efecto invernadero, que obviamente tiene todas las repercusiones de las cuales ya hemos hablado. Decíamos también, José Ramón, el próximo mes de noviembre se va a llevar a cabo la Mm. 30 edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como la COP, y en este caso la COP 30. En términos de las prioridades de los debates que vayan a tener tomadores de decisión en ese espacio, ¿cuáles creen que deberían ser? Y considerando también esto que hemos hablado sobre seguridad climática, ¿qué debería priorizarse tanto en los debates como en los compromisos que asuman los países? Bueno, la COP30 reviste una importancia trascendental no solamente por el estado en el cual se encuentra el planeta en este momento, sino también por el lugar donde se está desarrollando. La Amazonía brasileña, la Amazonía es el principal pulmón de la humanidad que está siendo depredado por eh, aquellos que están expandiendo las industrias extractivas a nivel de todo el planeta. ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, yo diría que no deberíamos de tener tantas expectativas, pero mínimamente deberíamos de tratar de formar algún llamado urgente y más que necesario a los países más industrializados para frenar de alguna manera esa acción de depredación del planeta. Significa en un entorno sumamente débil de las negociaciones internacionales, significa un doble reto, no solamente para la sociedad civil, sino para los gobiernos más afectados. Y creo que los gobiernos latinoamericanos deberían de tener una sola voz en este evento tan importante para la humanidad, que sería la esperanza que tendríamos en este momento. ¿Qué deberíamos esperar? Primero, una mayor responsabilidad en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Número dos, deberíamos de esperar un compromiso y la aplicación de leyes más severas a todos aquellos que están depredando el bosque y los recursos naturales en la región amazónica. Tercero, deberíamos de asumir los países deberían asumir una responsabilidad en materia de dar respuesta al mecanismo de pérdidas y daños que tampoco se ha cumplido. Y número cuatro, una real compromiso o voluntad de incluir a los grupos tradicionalmente excluidos en las negociaciones climáticas, de manera que podamos garantizar un mayor financiamiento para la gestión del clima
que podamos tener una nueva ruta de trabajo a partir de la COP30, en el cual desarrollemos mecanismos más participativos de atención al cambio climático. José Ramón, y también en este marco, ¿por qué es Ujú. importante que la sociedad en general demos seguimiento a eventos como este, que es la COP30, que si bien en él participan tomadores y tomadoras de decisión, permite también la participación de organizaciones, pero el resto de las personas, el resto de la sociedad, ¿por qué también es importante dar seguimiento y exigir que se cumplan pues, los compromisos que ahí se adquieren? Bueno, en primer lugar, es importante por el hecho que eh, la humanidad tiene que tomar conciencia del efecto que está teniendo el cambio climático en la vida de las personas y en la vida de aquellas personas en condición de mayor vulnerabilidad. Segundo, porque el tema financiero está privilegiando cualquier otra acción que en materia de protección de los recursos naturales podamos tener. Eh, las transnacionales, los grandes capitales están primando ese beneficio económico antes que la protección del medio ambiente. Bueno, pero también existe un desconocimiento de gran parte de la población de dichos efectos. Entonces, ¿cuál es el papel que debemos de tener? Bueno, las organizaciones que trabajamos el tema climático, sin duda alguna tenemos la responsabilidad de formar conciencia en el resto de la población, llamar a todos los actores económicos, sociales, académicos, para involucrarse e incorporarse en esta dinámica. Ese es un primer reto que tenemos en este momento. Pero también la población en general tiene una responsabilidad de demanda ante los gobiernos de ejercer una acción más oportuna, una acción más responsable con el cambio para evitar que estos efectos del cambio climático nos oríen a una condición más crítica de la que ya tenemos. José Ramón, hemos llegado al final de este programa, pero queremos agradecerle por su tiempo, por habernos acompañado y compartido estas reflexiones en torno a la seguridad climática en nuestra región, como decía, una región altamente vulnerable y que está viviendo principalmente estos efectos de la crisis climática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma. Gracias a la Unidad Ecológica Salvadoreña por estos interesantes espacios y bueno, abiertos a dialogar con ustedes en cuanto exista nuevas oportunidades. Un abrazo y que estén bien. Muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, que nos han acompañado en esta emisión de tu programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en YouTube, búscanos como UNES El Salvador y también en Ecotopía, nuestro podcast en Spotify. Te esperamos en la próxima emisión.